Muy buenas noches a todos y feliz domingo, 6 de agosto del 2017. Comienza desde ahora y hasta las 11 horas extras por Super Canal 33 en República Dominicana y Super Canal Caribe para todos los que nos miran a través de la señal Caribe en Estados Unidos y Puerto Rico. Gracias por escucharnos, gracias por vernos. Faltan 147 días para el 2018 y la luna está en cuarto creciente. El divino niño Salvador del mundo, el divino Salvador del mundo, día del santoral de hoy, y la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. También es día de la independencia en Bolivia y en Jamaica. Esta es una producción del ingeniero Frank Jorge Elías y el doctor Julio Jacín para Super Canal en sus frecuencias locales e internacionales. Tenemos que recordar que en 1875, en una fecha como esta, asesinaron a machetazos al presidente de Ecuador, Gabriel García Moreno. En 1934, un día como hoy, se retiraron de Haití las tropas norteamericanas, estando allí desde 1915. O sea, fueron 17 años duraron en esa intervención. 1924, un día como hoy, Joaquín Balaguer se gradúa de bachiller en Filosofía y Letras en Santiago. Y en 1945 se conmemora un día como hoy el lanzamiento de la primera bomba atómica. Tuvo lugar sobre la ciudad japonesa de Hiroshima. En el 54 el gobierno ratificó el concordato entre el Estado Dominicano y el Vaticano. El día 16 de julio de ese año ocurrió eso, fue que se firmó y se ratificó en una fecha como hoy. Y en 1978 murió el Papa Paulo VI. Tenemos también que informarles que este programa es coproducido por Máximo Manuel Pérez, Jorge Solano y les habla Carlos Alonso. Recordamos también que vamos a darles algunas otras informaciones, como por ejemplo las personas que eligieron un día como hoy para nacer. 6 de agosto, día del natalicio del empresario Dagoberto de Jesús Germán Marte, de la periodista Clara Silvestre, el dirigente reformista César Vidó, el médico Sergio Solís Taveras, Rafael de Jesús Guzmán y Maciel Altagracia Ramírez Pérez. Vamos a una pausa, en instantes continuamos con el contenido del programa, las principales informaciones de la semana, los comentarios y mucho más, aquí en Horas Extras. Continuamos luego de la pausa. Continuamos con Horas Extras. Todo el que aprovechó la feria del colchón de LIR Comercial anda muerto de la risa con el calor, con los cuartos o con el tapón, porque tienen también super ofertas en todos los colchones y juegos de colchones Pillow Top y doble Pillow Top de 39.60 hasta 80 pulgadas desde tan solo 8.495 pesos. Oiga bien, este precio, 8.495 pesos puede ser el precio. Desde este precio en adelante usted consigue el colchón que necesita. Pase por LIR Comercial y viva su día feliz, cambie su colchón y duerma como un lirón. Por supuesto, en LIR Comercial. Vamos a continuar con Horas Extras. En este momento escuchamos a Máximo Manuel Pérez, a quien damos la bienvenida y a presentarnos las principales informaciones de la semana. Máximo, buenas noches. Gracias Carlos, gracias. Buenas noches, amigos televidentes. Esta semana se produjeron importantes noticias, sobre todo alrededor del Palacio Nacional y los poderes legislativos y el poder ejecutivo. Independientemente de la agenda del presidente de la República, que se ha mantenido muy activa con inauguraciones de obras casi todos los días y además reuniones en el Palacio Nacional, también paralelamente en lo que tiene que ver con el Congreso Nacional y el inicio de la próxima legislatura que comienza el 16 de agosto venidero. Ya se han ido conformando los bufetes directivos, el Partido de la Liberación Dominicana, con mayoría en el Congreso Nacional y aliados, decidió postular al diputado Maldonado, Rubén Maldonado, para presidente de la Cámara de Diputados, dando cumplimiento así a un acuerdo que había sido refrendado o establecido por el Comité Político del PLD de rotar durante los próximos 4 años a la presidencia de la Cámara de Diputados. Se había especulado de que ese acuerdo podría colapsar porque había intenciones y algunos movimientos internos
dentro de los propios partidos aliados y del propio PLD y del Partido Revolucionario Moderno y el PRD, de reelegir a la saliente presidenta de la Cámara de Diputados, Lucía Medina, quien finalmente aclaró que no buscaba la reelección y que se acogía en todas sus partes al acuerdo que se refrendó. En ese sentido también se decidió repostular a Reinaldo Pared Pérez en la presidencia de la Cámara de Diputados por un año más. Igualmente, en el aspecto político, el presidente Danilo Medina recibió esta semana en el Palacio Nacional a dirigentes de los partidos aliados, los que integran el llamado bloque progresista. Son esos partidos pequeños que desde el año 1996 han estado apoyando al Partido de la Liberación Dominicana en los diferentes procesos electorales que se han sucedido en la República Dominicana. Ya ese bloque progresista, debilitado con el retiro de otras organizaciones, entre ellas la Fuerza Nacional Progresista y el Partido Quillano Demócrata Cristiano, que han hecho fila aparte y han anunciado que van con candidatura propia, pero esto después que fue electo el presidente Danilo Medina. De igual manera, en esa reunión no trascendió los temas tratados, ha habido muchas conjeturas y se ha hablado de que en esa reunión llamó la atención que el presidente de la República solamente estuvo acompañado de 2 de sus funcionarios, en este caso de Gonzalo Castillo, ministro de Obras Públicas, y de Andrés Navarro, el ministro de Educación. En otro orden, el gobierno anunció también esta semana que durante este año escolar que se inicia próximamente serán destinados 17,000 millones de pesos para el desayuno escolar, para la alimentación escolar específicamente. Esto es con la incorporación de 15,000 nuevas aulas y más de 1 millón de estudiantes que actualmente se benefician de la tanda extendida. En el nuevo año escolar será incorporado otros 300,000 estudiantes, lo que amplía la cobertura no solo de educación, textos y alimentación a esos estudiantes a nivel nacional. Otra semana también el presidente de la República designó y juramentó al economista Jaime Ariste Escuder como administrador de la planta termoeléctrica Catalina, que se construye en la provincia de Peravia, en el sur del país. De igual manera, el Partido Revolucionario Moderno ratificó su nueva estructura de su bufete en la Cámara de Diputados y reeligió al diputado Alfredo Pacheco como su vocero, y asimismo designó a otros legisladores para continuar los trabajos de organización de ese bloque en la Cámara Baja. De igual manera, se mantiene el conflicto entre los ayuntamientos del Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo, con la empresa La Jun por el manejo y operaciones del vertedero de Duquesa. Ya ha habido demandas tanto de los alcaldes de los diferentes municipios del Gran Santo Domingo para que el gobierno intervenga de manera definitiva esta planta o esta zona y que se acaben los conflictos con el depósito de basura que ha predominado con relación a esa empresa. El ministro de Medio Ambiente ha solicitado que se actúe judicialmente contra los principales ejecutivos de esa empresa en el entendido de que han violado normas y además también han puesto en peligro la sanidad del país y el medio ambiente, sobre todo en el área de Santo Domingo. De igual manera, la Autoridad Portuaria Dominicana, en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y la Armada Dominicana, concluyó el retiro de todos los buques que se encontraban en los ríos Sama e Isabela, que estaban siendo reparados o desguazados en esas fuentes, como parte del proceso de saneamiento que se viene aplicando para preservar el río Sama y el río Isabela, tan vitales para el suministro de agua, no solo en la capital, sino en varios barrios de la capital. El presidente de la República continuó hoy domingo también con su habitual visita sorpresa. Esta vez estuvo en la comunidad de Quinta Coraza, en el municipio de Vicente Noble, provincia de Barahona, donde se reunió con productores con más de 450 productores agrupados en 9 asociaciones que se dedican al desarrollo de más de 10,000 tareas con vocación agrícola para producir plátano, guineo, tomate, melón, berenjena y ají. Allí el presidente le prometió asistencia técnica, asistencia financiera
y los exhortó a seguir trabajando y fortaleciendo sus proyectos, porque tendrán la oportunidad no solamente de percibir mejores ingresos con la venta de sus productos al sector turístico, a los turistas que visitan el país, sino también para aprovechar los mercados de exportación a los que República Dominicana tiene acceso a través de los diferentes acuerdos que se han venido firmando con diferentes países. De igual manera se avecina ya el próximo 16 de agosto la fecha patria que tradicionalmente los presidentes dominicanos toman como referencia para tomar algunas decisiones que tienen que ver con la conformación de sus funcionarios y también con otras medidas. Vamos a esperar a ver cuáles son las expectativas que hay. En la medida que avanzan los días, la gente se crea expectativas con estas fechas. Estas son las noticias más trascendentales de la semana. Qué bien, gracias Máximo. Bien, queremos recordarles también que la General de Seguros quiere seguir creciendo junto a usted y por eso se aseguran de contar con productos que garanticen su tranquilidad y la de los suyos. Solo así podrán continuar diciendo orgullosamente que somos la compañía de mayor crecimiento del mercado asegurador dominicano. General de Seguros, tranquilamente seguros. En esta semana el dólar cerró su cotización al 47,20 la compra y la venta a 47,54, el euro a 54,50 la compra, 57,50 la venta. Lo que no ha estado fácil aquí en República Dominicana ha sido el calor. Temperatura máxima entre 31 y 33 grados y mínima de entre 23 y 24 grados Celsius. Mañana el sol sale a las 6:19 de la mañana en República Dominicana y se oculta a las 7:12. La claridad dura un poquito más en estos días por motivo del verano. Volvemos luego de unos mensajes con los comentarios de actualidad. Bien, amigos, dicen los periodistas como Máximo Manuel Pérez y Carlos Alonso que cuando se va a redactar una información hay que dejarle claro al consumidor de noticias un tema, y es si es un hecho o si es un pronunciamiento. Es decir, fulano dijo, fulano expresó o fulano hizo. No es lo mismo, porque en el caso de la política tenemos ejemplos muy patentes, como el caso de un político dominicano que ha gobernado este país, que se trata de Hipólito Mejía, que usted tiene que juzgarlo por lo que hace, los hechos, no por lo que dice. Entonces, es importante, es muy importante que la prensa siga destacando cuando es un pronunciamiento, ¿verdad, Máximo? Claro que sí. O cuando es un hecho. Cuando es un hecho, hay diferencia, sí. Eso es importante. Y también hay otro elemento y es la opinión. Juicio de valor. Cuando alguien opina y resulta que en República Dominicana todos, incluyendo quien os habla, como dice el cuento aquí, incluyendo el que nos habla, lo que vivimos es analizando hechos y opiniones y emitiendo juicios de valores. E interpretando. Por tanto, usted se pone a ver quiénes hacen periodismo puro y se va a encontrar con muy pocos. ¿Verdad? Una especie en extinción. Una especie en extinción. Sí, porque el asunto es que usted puede tener ser periodista y ejercer una profesión paralela, un oficio. Sí. Por ejemplo, usted puede ser periodista y ser profesor. Correcto. Sí. Profesor de una materia en una universidad. Sí. Usted puede ser periodista y ser maestro de baile en horas. Pero es difícil, es muy difícil
ser periodista y dirigente político, por ejemplo. No, no. Ahí Choca. Es que, por ejemplo, así como, digamos, en la medicina, uno como que ve cierta incompatibilidad en que el médico tenga un laboratorio, porque es un conflicto de intereses, pero puede tenerlo, pero como que uno está pensando siempre de, me va a recetar lo mismo que él vende, o es socio de Amway y lo que me está recetando son medicamentos de esas cosas. Pero en el periodismo, doctor, ¿cómo le digo? El asunto es que el afán a veces de hacer rendir al personal, de llenar los espacios televisivos o impresos, lleva a que el periodista lo lleven a la carrera y que quizás no permita que uno profundice mucho en las cosas como debería hacerlo. Nosotros lo que tratamos es de pasarle la noticia y ponerle un comentario muy personal, como hacen la mayoría de los medios aquí. Lo único que a veces esos medios quieren obligar al televidente o al radio oyente o al que lee el periódico o el libro, que asuma lo que dice su opinión como una verdad absoluta. Y no es así. Eso ha traído un desarrollo de la perspicacia del dominicano, que los dominicanos logran separar. No, esa es la noticia. Ahora, eso es lo que él está diciendo. Sí. Y eso es interesado. Separan las dos cosas. Entonces ya en estos 50 años después de la muerte de Trujillo, la gente ha desarrollado esa habilidad. No tiene su sedazo, como dicen. Sí. Si lo dicen ahí, hay que creer nada más esto y el otro. Sí. Incluso hay gente que llega hasta por el gesto del que está dando la información, Correcto. ya sabe a partir de qué momento debe comenzar a vacilar en cuanto a lo Y que está además diciendo. hay medios que ya uno, por el medio que se trata, ya uno sabe lo que van a hablar. No, claro, ese no. Están previamente identificados. Ya hay un sesgo, sí. Sí. Como en Estados Unidos. ¿Tú has visto las publicaciones satíricas de Estados Unidos? El que lee The Onion sabe que va a leer mentira, pero lo compra. Efectivamente. Porque es un periódico dedicado a sátiras nada más. Efectivamente. National Lampoon. Es una cosa así. Eso es. Nosotros quisiéramos iniciar el comentario con un hecho que ocurrió y que todavía no ha tenido el desenlace final, y es el evento de Venezuela. En la tarde de hoy, temprano, se dio a conocer la noticia de que un recinto militar en Carabobo se había declarado en rebeldía. Y la noticia estaba acompañada de un comandante con una tropa detrás que decían que ellos se levantaban contra el orden de allá, con un lenguaje muy político, no propio del militar que vota, sino de un militar que es militante, antigubernamental. Pero por otra parte, otro comandante realizó una arenga diciendo que vencieron a los que se levantaron. Y habló inclusive hasta de la constituyente, en un lenguaje muy político. Sí. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que como CNN, el periódico El País de España, esos dos medios, no tienen ningún afecto por el régimen venezolano. No. No. Le entró de una vez a la noticia y empezó a llamar ex militares que pertenecían a las Fuerzas Armadas de Venezuela. Y la conclusión es la siguiente, por eso digo que todavía no ha terminado. ¿Qué pasó en Venezuela? O que un recinto militar se declaró en rebeldía y fue sofocado. Pero antes habían hecho una arenga. Resulta que CNN buscó en los archivos y encontró que ese mismo jefe militar que había hecho la arenga en el día de hoy, en el 2014,
había intentado otro evento parecido. Y eso trajo como consecuencia que se llegue a la conclusión de que ese es un hombre que le sirve al gobierno y que ese es un montaje, que el gobierno lo que quiso fue hacer un bulto, simular una rebelión para medir las fuerzas dentro de las Fuerzas Armadas, a ver si ellos podían confiar en las fuerzas. Esto es lo que se dice ahí a ver si ellos podían confiar en esas Fuerzas Armadas. Efectivamente, si fue como se explicó, de que eso fue sofocado, pero eso trajo un problema. Por eso es que no se puede jugar con ese tipo de estrategia. Entonces nos queda un interrogante. ¿Es verdad o no es verdad el que ese movimiento lo promovió el gobierno? Bueno, mire, si ese hombre en algún momento anterior, conociendo el régimen de Maduro... No, te ponen los dos videos. Sí, pero si es un hombre que tiene antecedentes de desestabilización, ese hombre, por menos de ahí, ha estado preso a Leopoldo López. Y por mucho tiempo. O sea, que ese hombre ya... El asunto es que sigue activo y tiene mando. Después de 3 años tiene mando. Asocie eso con que al Rambo venezolano no lo han agarrado todavía, doctor. El problema es que eso trajo un efecto no deseado. Y es que a raíz de ese hecho, de que se dijo, esos son... Se ha difundido la idea de que varios destacamentos militares se habían levantado. Entonces, en diferentes ciudades donde hay recintos militares. Entonces, ahora lo que hay que averiguar es, número uno, si es verdad que otros recintos militares se levantaron y si hubo un efecto dominó. Porque hasta ahora todos los medios no son confiables, porque si hay una rebelión, el gobierno no le interesa ponerla muy grande. Y si hay una rebelión, a la oposición sí le interesa ponerla grande. Entonces lo mejor es nosotros esperar a ver qué es lo que está pasando en Venezuela. Sí, no prestarse a interpretaciones. Sí. No hacer interpretaciones ni conjeturas, sino esperar que se conozca la realidad de lo que ha sucedido, para entonces uno poder emitir algún juicio. Porque hay muchas versiones. Vamos entonces a ver. El presidente, como todos los domingos, estuvo en Vicente Noble, donde reactivará las actividades agrícolas de más de 450 productores. Y en 5 años ya él ha llevado, con la de hoy, 176 visitas sorpresas. Sí, señor. Y le ha prestado 26,000 millones de pesos a las cooperativas y a las asociaciones. 26,000 millones de pesos. Sí, es verdad. La Marcha Verde, como decía Máximo, fue en Nagua y advirtieron, no sabemos el nombre de la persona que hizo la advertencia, fueron todos, que intereses privados se asocian para impedir el fin de la impunidad y exige rescindir contratos de Punta Catalina y protestan en Nagua por un nuevo hospital. O sea, que paralicen la planta de Punta Catalina. Bueno. El Procurador General de la República le pide a los hospitales que identifiquen a los adultos que dejen menores embarazadas para someterlos a la justicia. Resulta que hay leyes para las emergencias. Hay disposiciones para las emergencias. Y aunque no sean leyes, pero hay disposiciones. Por ejemplo, los médicos que tienen exequatur, las clínicas autorizadas por el Departamento de Habilitación de Salud Pública y los hospitales públicos, así como todos los centros de salud, tienen la obligación de reportar a las autoridades competentes, específicamente a la policía o a la fiscalía, cualquier emergencia que sea sospechosa de
un hecho criminal. Por ejemplo, si llega un herido de bala o herido de arma blanca a una emergencia, tienen que reportarla. Si llega una persona con un aborto en curso, una mujer sangrando, que llegue de la calle sangrando, tiene que reportarlo. Y ahora el procurador dice que si llega una familia con una niña o un hombre con una menor embarazada, tiene que reportarlo. Eso es lo que dice la disposición. Igual que cualquier enfermedad infectocontagiosa que llega a un hospital o a un centro médico debe de ser reportado al Departamento de Infectología de la Secretaría de Estado de Salud Pública o al Ministerio de Salud Pública. Los derechos humanos se interesan por el asesinato del dirigente del Falpo, Vladimir La Antigua. De eso vamos a hablar más adelante. El Ministerio de Salud Pública asegura que va a regular la venta de estimulantes sexuales. Lo va a tratar de regular. Aquí hay situaciones que han ido lejos, diferentes situaciones que han ido lejos, y se ha hecho difícil poder dar marcha atrás. Hay varios ejemplos. Tuvimos el caso de las ocupaciones de las áreas verdes de nuestra cordillera central, lo difícil que se está haciendo desalojar esos agricultores, lo difícil que es controlar un área que se encuentra entre la avenida Mella y la avenida Amado García Guerrero y entre la Vicente Noble y por otro lado la calle, la misma 27 de febrero cuando dobla. Es un rectángulo irregular que se ha llenado de hombres y mujeres que se dedican a la venta a través de lo que se conoce como buhoneros. Es el vendedor no ambulante, sino el vendedor que se instala en las vías públicas en detrimento del tránsito, en detrimento de los comercios que se encuentran en esos lugares, y que los políticos, cuando se inicia el proceso de ocupación de aceras, calles y esas áreas, no lo detienen porque no se atreven a buscarse enemigos políticos. Aquí se han hecho intentos, se han hecho plazas, se han hecho casetas especiales, han buscado áreas, pero no se ha podido resolver el problema de los buhoneros en los alrededores de la avenida Duarte. Ya hay calles que son definitivamente, por ejemplo, la calle Caracas, Ravelo, Jacinto de la Concha, José Martí, Barahona, París, la París es el mejor elemento, Barahona, Francisco Enríquez y Carvajal, Ravelo, hasta la misma México, hasta la misma Félix María Ruiz y la Benito González, hasta la Mella, todo es un caos absoluto. Entonces se llevó muy lejos el tema de los estimulantes sexuales. Es otro. El Ministerio de Salud le va a ser muy difícil porque ya esos estimulantes están registrados.
esos estimulantes, solamente su exceso es que produce daño. Y hay otro problema, y es que ya es un producto que tiene un efecto positivo en el hombre. Si hay un descubrimiento después de la penicilina que ha sido una revolución, es el estimulante sexual. Le va a resultar muy difícil a las autoridades recoger ese producto y tratar de... ¿Cuál es el propósito? ¿De qué? De recoger. El problema es que la venta libre... Hay muchos niños que no la necesitan y se la están tomando y a fin de cuentas... Y hay también adultos que están tomando por encima la necesidad de la que necesitan y están teniendo problemas. Y los muchachos jóvenes para darle pela a las muchachitas. Entonces eso está trayendo muertes, porque el estimulante sexual generalmente es un producto que mejora la circulación vascular. Sí, pero yo lo que digo es siempre, todo producto se vende con una advertencia y el que lo compra no es un problema del gobierno, porque cada quien tiene también su nivel de responsabilidad sobre su propia vida, doctor, eso es lo que yo digo. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos en un momentito. Bien, señores, estamos hablando de problemas que van a ser difíciles de resolver. Y nosotros decimos a cada rato que hay una cantidad no decimos de problemas, de cosas que están ocurriendo ahora mismo en República Dominicana, que los dominicanos debemos estar claros de que los tiempos son diferentes. Si nosotros no entendemos que los tiempos son diferentes, vamos a tener problemas hasta con nosotros mismos. Entonces se comienza a pelear con quien no tienen que pelear. Por ejemplo, estábamos hablando de los estimulantes sexuales. Uno de los problemas que tiene el hombre es el problema de la impotencia. Y yo le quiero decir que con el problema de la impotencia, oiga bien, con el problema de la impotencia y con el problema de la salud, del costo de la salud, de los achaques de la edad, esa edad del 50 años en adelante, se convierte en un dolor de cabeza para el hombre. Pero independientemente de eso, la edad tiene su encanto. La edad tiene su encanto. La madurez, la forma en que uno ve las cosas, lo tranquilo que uno se siente cuando uno lo entiende todo. Esa es la compensación del problema que tienen los hombres cuando no pueden tener las relaciones que ellos quisieran tener y que tenían cuando tenían 15 o 20 años. No pueden controlar de que todos los días tienen un dolorcito que a veces parece que el dolor camina, porque cuando no le duele aquí, le duele allí, el dolor se mueve. Y el otro asunto es que cada día que pasa, la fecha se acerca. Cada día que, sobre todo después que usted tiene la edad promedio de vida que tiene un dominicano, comienza a producir ansiedad. Y cualquier cosa se piensa que se está muriendo. Cualquier cosa. Entonces, pero esa es la parte negativa. Si usted puede controlar eso, y si no, estos son achaques propios de la edad. Yo no tengo necesidad de reproducirme tanto como antes, y comienza a tener usted la madurez y la tranquilidad que le da y entenderlo todo, entiende todo, porque la edad te da el conocimiento y la experiencia para poder entender muchísimas cosas. Ahora, hay cosas que las autoridades tienen que regular, y una es
ahora aparece la ministra y dice, nosotros vamos a controlar los estimulantes sexuales. El estimulante sexual, el hombre que tiene interés de mantener el vigor que tienen joven, cada día desarrolla la necesidad de comprar y de buscar cosas para su erección. Y cuando comienza a decrecer eso, le comienza a dar ansiedad. Vino por una casualidad, buscando un producto que aumenta la circulación en las arterias del corazón, descubren que ese medicamento le mejora la erección porque en resumen lo que hace es que aumenta la circulación de los lugares más vascularizados, que son el corazón y los cuerpos cavernosos de los genitales del hombre. Y encontró la felicidad, pero resulta que han abusado de ella. El otro día un amigo se murió porque metió en una batidora una caja entera de Viagra. Le dio una hemorragia cerebral. No puedo imaginar. Sí, es verdad. La tenía, Se la puso a batir, la puso en un jarrón en la nevera y cada ratico se metía un vaso. Se murió. Se bebió por vaso. Pero también el caso de los muchachitos que quieren quedar bien con las jóvenes, como a veces tienen eyaculación precoz, entonces se meten otro buche de estimulantes y definitivamente ha venido el control de los estimulantes. Lo ligan con bebidas energizantes también. Con todo, o sea, inventan de todo. Pero también hay otras cosas que han cambiado. Y decíamos ahorita, el negocio de ventas. ¿Qué busca el hombre? El hombre de hoy busca hacer negocios vendiendo cosas. Y el público busca cosas que cada día sean más baratas, de menor costo. Y en esa lucha de yo te vendo y tú me... han surgido negocios interesantísimos. Por ejemplo, el internet. Tú coges, ves en el internet un producto, unos zapatos. Me gustan esos zapatos. $450. Ese zapato cuesta $1,200 en una tienda de aquí. Tú lo pides y el delivery te lo lleva a tu casa sin pagar los derechos aduanales. Porque en la aduana no saben que el zapato cuesta $250 y no 175 como lo declaran. Eso ha sido todo un negocio nuevo que tú no puedes atacar por una razón muy sencilla. El consumidor está comprando más barato. Y tú no puedes ponerte que la gente compre más barato. Otro, lo que hablábamos ahorita. Todo el que tiene algo que vender, pacas que vienen de Haití, ropa buena, usada, que esté en muy buena condición. Usted se va a la 27 de febrero, a la Pimentel, a la Juan Bautista Vicini, a la Barahona, a la Jacinto de la Concha, a la Ravelo. Y el suelo entero. Sí, pero que están llamando. Di que también aquí, en la José Martí, en la París con Duarte, en toda el Villafrancisca entero. Eso se ha convertido en un mercado que lo único que le queda al que vive ahí es mudarse. Sí. Es mudar, no tienen más. Ya es raro el que viva, lo que es negocio, lo que es. Sí, exacto. Y ese es dos, pero hay un negocito nuevo que está trayendo problemas específicamente en dos países, en España y en Venezuela. Y es el negocio de los chinos. Los chinos fabrican de todo y hacen lo mismo. Una cartera Louis Vuitton, que posiblemente cueste $5,000 en la tienda Louis Vuitton. Sí. Los chinos te lo venden en $200. Oh, doctor. Igualita. Pero espérese. Y cuidado. Igualita. No, y ellos incluso a veces
detectan la falla o lo que le faltó por ponerle al fabricante del y original y lo optimiza, de verdad. Entonces, Pero es un efecto no sea, doctor. resulta que ya tú coges la Duarte y coges el barrio chino y tú te crees que estás en Hong Kong o en Pekín. Sí. Eso es una cosa del otro mundo. Entonces el problema es los medicamentos. Te lo ponen en español el letrero. Medicina para el dolor de espalda. Medicina En natural. español, pero tú no sabes nada de la medicina esa. Sí, claro. Y eso viene en furgones y Salud No, Pública ni cuenta se da. Entonces, óigame, el problema que hay aquí, por el tamaño. Ayer nos decía Domingo Contreras, que yo cuando él me dijo eso, yo tengo que revisar eso. Ustedes saben lo que es que entre el puerto de Jaina y el puerto de Modal de Caucedo, por la George Washington o por la Independencia, o suben por la 27, por donde sea, se mueven 17,000 furgones en las dos direcciones. Wow. Y tú dices, pero pues, este es tu país, 17,000 furgones en las dos direcciones. De un muelle a otro para como transporte. O van o vienen. Para ir que a otro vienen. destino. Llevando o trayendo. Sí, Porque exacto. lo dejan 17,000. Pero cuando tú ves eso, tú dices, bueno, ¿dónde estamos? Entonces, eso, nosotros vamos, ahora, que nos queda una hora de programa y pico, de contarles algunas cosas de lo que está pasando aquí. Y vuelvo y digo lo que dije, desde el punto de vista de nosotros. Nosotros le decimos, le contamos la noticia, le añadimos el comentario y usted, amigo televidente, es el que tiene que discernir, filtrar, tamizar, hacer lo que usted... Por ejemplo, se acusaron 14 personas de haber cometido delito en el caso de Odebrecht. De esas 14 personas, 13 fueron sometidas. Algunos son legisladores y tienen impunidad y la ley los protege. Otros fueron puestos en libertad con algunas condiciones de domiciliaria y dejaron un grupo, 2 personas específicamente, presos. Bien, el número 14 regresó esta semana, Bernardo Castellano de Moya, un joven, hijo de 2 amigos nuestros, 2 amigos viejos, que regresó al país porque él estaba afuera cuando estalló el asunto y esperó a ver qué iba a pasar para regresar. Regresó esta semana. Bernardo Castellano fue condenado a una fianza de 5 millones y a impedimento de salida. Yo quiero felicitar al juez Ortega por esa sentencia. Una sentencia justa, una sentencia razonable, porque él regresó en la misma forma que ninguno de los otros 13 acusados en ningún momento intentaron salir del país, porque hay que recordar que el caso de Brecht está vigente en 12 naciones de América Latina y que Estados Unidos se ha sumado a ese caso. De manera que el juez Ortega, yo no solamente lo felicito, sino que digo que a todos los imputados debió de hacérsele exactamente lo mismo que a Bernardo, una fianza y impedimento de salida y más nada hasta que venga el juicio. Cuando venga el juicio, si se demuestra que ellos son culpables, entonces se les condena. Eso es lo que yo creo.
pensó bien en este caso. ¿Por qué no pensó igual los otros? Por la presión mediática, demasiada presión, preso. Hoy todavía en la Marcha Verde se está pidiendo que se pare Catalina. Al señor, hay tres cosas que pasaron esta semana que son buenas y la han satanizado. Primero, fue bueno el fallo de Ortega, justo y razonable. El nombramiento de Pacheco como vocero del PRM está bien. Que está señalado, pero no condenado. Si le hacen el juego, entonces, pero lo está condenando el PRM también. No, está bien que Pacheco sea de nuevo el vocero del PRM. Y la otra es la crítica a Aristides Escudero, porque aceptó el cargo de una planta en que él participó en la comisión de investigación. Señores, si él participó en la comisión investigadora, si él es un economista administrador, si él estudió ese caso, si conoce las interioridades de ese caso, ¿quién mejor que Jaime Aristi para administrar y abrir esa planta? Búsquenme una persona que tenga, Pepín, que es un empresario, pero yo creo que ese fue un magnífico nombramiento porque él tenía todos los antecedentes. Naturalmente, si usted quiere hacer un rebú, usted hace los rebuses que quiera, porque hay gente que en la cédula, en donde dice profesión u oficio, lo que dicen es rebusero. Yo lo que hago es rebú. Entonces, esas son tres buenas decisiones que se tomaron. Ortega, con el fallo de Bernardo, el caso de Pacheco y el caso de Aristides Escudero. Quiero también aprovechar, porque a veces el Alzheimer hace que uno se equivoque, y darle las gracias al profesor José Nicolás Almanzar, ex ministro de Educación y fundador rector de la Universidad de la Tercera Edad, por el trabajo que nos dedicó a todos los medios nuestros. Ahí te menciona, señores, todos, del trabajo que se ha hecho durante todos estos años en revista y en horas extras. Gracias a Nicolás Almanzar por el trabajo que se tomó en hacer eso. También queremos darle las gracias al amigo Adriano Miguel Tejada, que esta semana nosotros hicimos un señalamiento a Carlos y al equipo que estaba aquí, diciendo que no entendíamos cómo en un país que ha evolucionado tanto, todavía haya grupos políticos que se estén dedicando a aplicar fórmulas que ya pasaron a la historia. Y nos referíamos a que, óigame, y ese comentario trajo dos reacciones. Una, cuando se llegó al acuerdo a parar la huelga de San Francisco de Macorís, las autoridades de la universidad, oigan bien, porque aquí hubo un medio que dijo que los que estaban encapuchados no eran estudiantes. Pues la universidad dijo, a partir de hoy, las actividades de la universidad se reanudan por el acuerdo que se llegó en San Francisco de Macorís. El que no, que lo busque en la prensa. Las autoridades dijeron, las actividades en la universidad ya son normales por el acuerdo que se llegó con el Falpo en San Francisco de Macorís. Y el comentario fue porque después de 30 años de esa lucha, el movimiento verde necesitó refuerzos que lo ayudaran a
acentuar la lucha con acciones directas. Como el movimiento verde había sido, y hasta ahora, un movimiento pacífico, a alguien se le ocurrió la feliz idea de imponer lucha directa en los pueblos, como en los años de Peri Pérez y de la banda y de esas cosas que hacían aquí antes para reforzar la lucha contra el imperialismo y el balaguerato. Y lo impusieron, lo dijeron. Igual que el movimiento verde también se vio obligado a ir barrio por barrio a concientizar a la población de que había que sumarse a esa lucha, porque había un sector popular que no estaba lo suficientemente concientizado. También me siento bien porque el Diario Libre, en De Buena Tinta, coincide perfectamente con lo que estoy diciendo del Falpo, de volver de regreso al pasado, a método del pasado. Así que me siento bien, pero me siento más bien cuando veo que en este programa y en el de la mañana le decimos todos los días, señor Alonso, señor Máximo, que la aprobación de la ley de partidos es la solución en gran parte al problema de la corrupción. Y yo quiero, para que no se piensen que nosotros tenemos el ojo rojo con el periodista Juan Bolívar Díaz, de felicitar a Juan Bolívar porque la cordura llegó a su mente y a su pluma. Abaratar el alto costo de la política y promover equidad y democracia. Eso es principales objetivos de las reformas electorales. Eso es lo que nosotros hemos estado. Si usted controla abaratar el costo de la política, reducir los altos niveles del clientelismo, transparentar el financiamiento y obligar a... ¿Quién me dio cuarto? ¿Odebrecht, el narcotráfico o un empresario a cambio de que le pongan un director de aduana? Rescatar el sistema político de la descomposición, controlar los abusos del poder y los recursos estatales, garantizar la democracia interna de los partidos, la democracia interna de los partidos. Señores, hoy en la República Dominicana, los 3 candidatos con posibilidades de gobernar la República Dominicana son los únicos 3 presidentes que nos sobreviven, en este país. Los 3 que están vivos son los 3 que más posibilidades tienen. Me recuerda el Papa. En Roma hay 2 papas vivos, sí, los últimos 2. Y aquí hay 3 candidatos vivos que son 3 candidatos a la presidencia. Hipólito, sí, Leonel y Danilo. Todavía hoy estamos bregando con los 3 nombres, como en Roma con los 2 papas. 2 factores ahí, doctor. No hay impedimento legal para que eso suceda, ni tampoco... pero no hay democracia, pero no hay democracia interna en los partidos. No hay democracia interna, ni posibilidad de relevo tampoco. La democracia facilita el relevo. Sistematizar la equidad entre partidos y candidatos. Promover la equidad de género. Ampliar el derecho ciudadano a elegir diputados y regidores que no arrastren, etcétera. Señores, eso es lo que hemos estado diciendo. Entonces, en vez de estar diciendo que tranquen al presidente, que paren que Catalina tiene sobreprecio, que paren Catalina, que Aristides Escudero, qué sé yo qué, que Pepín Corripio se prestó, han dicho a desacreditar la comisión. Eso es la base. Eso, ¿y sabes qué otra cosa? La declaración de bienes. Sí.
que usted tenga que decir lo que usted tiene y cómo salió del cargo. Con lo que entró y con lo que salió. Seguro. Esto es motivo de que nosotros felicitemos a este señor, porque todos los días tenemos... Además, dígame, doctor, con la legislación actual, a un partido, a una organización que aspire a ser reconocida como partido, se le pide tener locales abiertos en todo, y esas son cosas que cuestan dinero. Es decir, cosas que son limitantes. Yo te quiero decir una cosa, y yo sé que eso no me va a traer problemas, porque a mí nadie me hace caso. Pero miren, yo no soy tan serio como algunos próceres que tenemos aquí. Porque tú no te puedes poner al lado de Juan Pablo Duarte, ni de la gente de la Marcha Verde, porque son gente que son ángeles que bajaron del cielo. Tú supiste que bajaron. Hoy es el día de la transfiguración de nuestro Señor. ¿Tú sabes lo que es la transfiguración? Sí. ¿Tú sabes de qué trata ese milagro? De que por primera vez Dios se hizo ver en su Hijo. Asume la imagen humana. Sí. Dice, no, acuérdate que le decía, no me toquen. Él le decía a los apóstoles, no me toquen. Porque él estaba transfigurado. Y esas son gente que bajaron del cielo. Nosotros no somos tan serios como ellos. Y yo lo confieso. Mira, eso es tanto así que yo, viendo la ley actual, yo no tengo problemas con el hecho de que Odebrecht haya financiado a un presidente o a varios presidentes o a varios candidatos aquí y en otra parte del mundo. La ley no lo impide. Pero eso lo hacen en todas partes del mundo y la ley no lo impide. Yo no sé por qué los políticos no dicen, bueno, y que Odebrecht nos hizo una donación. La compañía más grande de Brasil en ese momento no estaba condenada. Nos hizo una donación, nosotros la usamos. Como hay legisladores en el Congreso que compraron su curul. Su curul, claro. Entonces eso no le está produciendo a los verdes absolutamente nada, nada. Eso no importa porque la ley no lo prohíbe. En Estados Unidos, lo más lejos que se ha llegado a limitar esa ayuda. No puede darse más de $5,000 a un candidato. Tiene un tope. Un tope tiene. Hasta 5,000, un tope. Entonces, aquí a lo mejor es de 5,000 millones. Entonces, ¿qué ha financiado una campaña? Con donaciones. ¿A cambio de qué? A cambio de que no me molestes. A cambio de que no. Ustedes no se creen de verdad que las grandes empresas de aquí no cooperan con los políticos. Las grandes empresas, las multinacionales. ¿De verdad ustedes se creen que no? Eso ha sido así siempre. Eso ha sido así No, siempre. pero que si no hay conciencia de que toda esa compañía grande, cuando vienen las elecciones, dicen, mira, nosotros queremos donar eso. ¿Sabe para qué? Para que no me embromen. Para que no me embromen. Para que no se metan conmigo. ¿Tú sabes la cantidad de personas que dicen, ese presidente sí es malo, yo que lo ayudé tanto, cierto, y ni siquiera me recibe? Cierto, yo lo he oído eso. Eso lo oigo yo todos los días. Sí, correcto. ¿Y con quién? Con fulano de tal yo le mandaba el dinero. Entonces, o diciendo, ahora no me conoce. Ahora no me conoce. Bueno, esta semana, Danilo Medina, hay que hacer saber que aquí en la República Dominicana las cosas no están bien, pero está mejorando un poco. Se han aclarado algunas cosas y lo único que tienen que hacer es apretar unos tornillitos porque la economía está un poquito apretada. Pero tienen que
decir que el deterioro político que está todavía caminando el país paró la economía. Aquí hubo problemas serios con el circulante. El Banco Central tuvo que meterse, apretar tornillitos, porque teníamos 24 horas de bocina diciendo que esto se estaba acabando y el gobierno tenía que pasarse el día pasando un anuncio de Catalina, 24 horas. Ya uno está harto del anuncio de Catalina, todo el tiempo en eso. Pero se pasaron el día entero diciendo que lo tranquen y que renuncie. Y que paren la planta. Exacto, y que paren todo. Entonces, ese pronunciamiento o silencios, por un lado pronunciamiento y por otro lado silencio de algunas cosas, eso tuvimos esta semana unos mensajes que todavía no hemos descifrado, pero yo me encontré lo siguiente. Primera reunión, el presidente con los partidos aliados en el Palacio. Pero resulta que en vez de poner al presidente del partido y al secretario general del partido a hablar con los aliados, lo que había era los dos ministros que tienen más prestigio del gobierno de Danilo. Qué raro. Usted no ha oído nunca a Leonel Fernández salir en defensa de su gobierno. Al contrario, se dice que hasta la Marcha Verde la está ayudando. Pero no ha hecho un pronunciamiento de defensa a este gobierno. Cosa rara, ¿verdad? Pues no lo ha hecho. Hoy dice Reinaldo que lo de la reelección es un invento del PRM, pero al otro día de la reunión con los partidos minoritarios llegaron los senadores del PLD que son partidarios de Danilo. Ya el lunes pasado, cuando Danilo le deja la presidencia de la Cámara de Diputados a Leonel y le cumple el compromiso, habían 17 diputadas que querían imponer a Lucía, incluyendo la oposición, y Danilo no lo aceptó, incluyendo la oposición, y parte de la oposición del PRM, correcto, y hasta gente de izquierda. Y se aparecen al día siguiente con senadores que le dicen: presidente, si usted quiere, nosotros modificamos la Constitución. Y le proponen eso y se publica, pero con los mismos dos señores detrás, como diciendo: estamos hablando de meter preso o de reelegirse. Entonces le enseña los dos que podrían, uno de los dos, ser los candidatos de Danilo Medina. No pone a Leonel y a Reinaldo, pone sus dos ministros más exitosos. Aparece entonces un verde, el jefe de los verdes, que todo el mundo sabe quién es, y dice: él no puede, la Constitución prohíbe modificar la Constitución para incluir la reelección. Eso se ha discutido aquí en toda parte del mundo. Eso es inconstitucional. Óyeme bien, prohibir que la Constitución se convoque para modificar la reelección. En Honduras estaba prohibido y produjo la destitución de Zelaya. De Manuel Zelaya. Porque convocó para ello. Y aquí eso no, usted puede convocar y modificar esa cuestión que diga que no es malo la reelección. Y se puede convocar para ello. Pero él no habla de reelección, dice: por aquí están estos dos. Entonces, se reúne con la oposición. Le deja la Cámara a Leonel. Convoca a los senadores y eso hace que las cosas
se ablanden un poco en la República Dominicana. Aquí hay un lenguaje que el ciudadano común a veces no entiende y nosotros quisiéramos despacio, un domingo en la noche, decirle unas palabras para que ustedes vean lo complejo, lo difícil que es gobernar un país. Y eso que la cabeza mía no me dio para poder recordar toda esa terminología que nos ametrallan todos los días los medios y los economistas. Vamos, así como decimos, que 17,000 furgones atraviesan la capital dominicana cada día, cosa que yo dudo, 8.500 ¿verdad? a cada lado. Más. Vamos a ver esa terminología, pero es después de la pausa. Bien, señores, antes de decir todas las palabras que son importantes en nuestra vida diaria y que tienen que ver con la economía, me decía alguien que a juicio mío, ¿qué diferencia hay entre una mujer y una hembra? Digo, bueno, eso hay que decirlo en un programa domingo en la noche, después que los niños se acuesten. Y yo, a pesar de que esos niños ahora mismo están fajados. Póngale 2 temas más. Di que está bonita y está buena. Son 2 cosas diferentes. Y otra, la novia o la jeva. Que por cierto, CNN hace un trabajo hoy maravilloso. Traten de buscarlo después del programa, porque posiblemente dice que el bombardeo de los medios electrónicos es tan grande y el tiempo que se dedica entre computadoras y celulares y Facebook y YouTube y qué sé yo qué, que hagan una pausa, aunque sea 15 minutos al día, que hagan una pausa y paren, guarden el celular un momentico y siéntense con ustedes mismos a pensar que lo que usted quiera sobre usted, sobre su familia, sobre su persona, pero que deje ese fuñido celular un ratico. Entonces, sobre mujer y hembra, quiero decir lo siguiente: para el pueblo, para el hombre, para el macho, la hembra, como belleza. A veces está hecha, no está hecha. Belleza física, piernas, mira qué piernaza. Tacos, unos tacos que lo único que me recuerda son los zancos. ¿Tú sabes, te acuerdas de los zancos? Sí. A veces yo creo que esas muchachas hacen un milagro con encaramarse en un pie de taco. O sea, yo he visto tacos que si no están en un pie, están por lo menos en 10 pulgadas. Sí, ¿verdad? grandísimo. Entre la plataforma Desafío a la gravedad, doctor. la rompieron. Los tacos, el cuerpo, las nalgas, que me ha traído problemas por el asunto del robo a la gallina. Sí. ¿Verdad? Hablo con ella. Sí, porque el asunto es que a veces uno piensa, esas muchachas creen de verdad que están acabando. Pues ya se sabe que es imposible que un ser humano tenga una nalga de ese tamaño. Desproporcionado. Entonces, las tetas, los cabellos, las extensiones, el color, los cosméticos. Y como dicen por ahí, ya no hay mujeres feas, lo que hay es mujeres pobres. Ahora, una mujer, ¿qué es? Esa es una hembra. ¿Qué es una mujer? Una mujer es pelo, son senos, su cara, su vagina, su útero y sobre todo su cerebro.
su cerebro. ¿A quién se le ocurre pensar? En algunos casos tenemos una generación de jóvenes que antes de casarse analizan el cerebro de su posible pareja de por vida. El cerebro piensa bien, digiere bien las ideas, tiene una concepción clara. Yo no estoy hablando de mojigata ni de pendejada de que si es religiosa, que si es buena. No, es una mujer que piensa bien. Tiene que ser bonita. ¿Por qué no tiene que ser bonita? Una persona con la cual se pudiera llevar a feliz término o pero continuidad seguro. Una conversación sobre algo importante. Fíjate que yo digo senos, no tetas. Sí. ¿Verdad? Su cara, su órgano reproductivo. Para eso es que están, para reproducir la especie. Sí. Eso de que, espérate, que hay que este es un traverti, una vaina, ¿cómo se llama eso? Transformer. Transexual. Un transexual. Eso es otra vaina rara. Estoy hablando de las dos cosas. Y miren que usted comenzaba ahorita el diálogo hablando de los estimulantes sexuales y me llegó el dato precisamente de que según la Unión de Farmacias, el viernes en la noche, los viernes el medicamento que más se vende es precisamente el estimulante sexual y el lunes es la prueba de embarazo. Sí. Buscando resultados. Sí. Eso está estadísticamente comprobado. Sí, sí, así es la Hay otro. Yo dije, el efecto más común de la taquicardia, ¿cuándo es? ¿Cuándo? Cuando el corazón se acelera más, cuando a un hombre casado una chilla le dice, no me ha llegado. Ahí sí es duro, ahí sí es duro. Ahí acelera rápidamente. Ahí viene el lío, de que no me ha llegado. Viene un problema serio. Tengo una falta. Tengo una falta. Ahí. Señores, en lo económico, hay que reconocer que la economía y la política definen la percepción de bienestar de las personas y de un pueblo. Todo depende de esas dos cosas. Por eso es que la pregunta más común es ¿cómo está la cosa? ¿Cómo tú ves las cosas? Todo tiene que ver con el bienestar económico de las personas. Y por eso es que al Banco Central y al fisco les toca jugar con las medidas que están relacionadas con el objetivo final de el bienestar posible de las mayorías. Y son las palabras las que definen ese bienestar o ese malestar. Cuando tú oyes el costo de la vida, que a ti te mortifica mucho, bastante. La tasa de cambio, que ya uno sabe que la tasa de cambio incide en casi todos los artículos. Sí. La tasa de interés, a cómo está el interés en el banco y la tarjeta de crédito. Sigue la tasa de interés que te prestan o que te pagan si tú pones ahorro en el banco. ¿Cuál de las dos cosas? Pues son dos intereses. A veces te pagan poco, pero te prestan caro, sí. ¿Verdad? Lo que se llama la economía formal. La economía subterránea o informal, el chiripero. Estamos hablando de ahorita de los buhoneros, ¿verdad? Sí. No, del pretamita y del... Pero esto abarca también la persona que para cuadrar sus necesidades se tiene que buscar un ingresito adicional además del fijo. Ese otro. Ese es el picoteo. Es el picoteo,
El picoteo. pluriempleo. El pluriempleo. Ajá. Déficit presupuestario del país y de la persona. Claro. Todo el mundo está cruzado. Todo el mundo está quebrado, a menos que no haya sacado cuenta. Y si te hace una encuesta ahora mismo, la mayoría de la gente debe la regalía. Déficit fiscal. Producto Interno Bruto. Este es el producto más bruto que hay, el interno. Salarios, el sueldo. Inversión extranjera, remesas, turismos, zona franca, subsidios gubernamentales, precios del petróleo, corrupción, nóminas de empleados, bancos comerciales, tarjetas de crédito, costo de la salud, TCS. de la educación, del transporte, de la energía, situación de la construcción, que por cierto es una de las cosas que se ha detenido un poco ahora con el malestar de Odebrecht. Parece que esto era, porque también hay otra cosa. Aquí está Catalina que se ha seguido, pero las construcciones de todas las circunvalaciones están paradas. Tú te fijas que obra pública lo que te dice en vainas viales y seguridad, pero tú no ves obras grandes funcionando, ¿verdad? Ajá. Aduanas, aranceles y desmontes. Son un lenguaje que tú oyes el día entero. El mejor testigo es esa gente que tienen esos aparaticos ahí, las cámaras, que tienen que dispararse 8 horas oyendo todas estas cosas. Todo el día, cuando no es uno es otro. Circulante, crecimiento, seguridad social, desempleo, mano de obra extranjera. No hablemos de los vicios, drogas, alcohol y cigarrillo. Entre otros. Pero para poner dos. Y los tres. juegos. Y juego. Ay, el juego. 300 millones diarios. Es la droga, alcohol y juego de Estaba azar. bromeando con alguien hoy de que hay gente que pone lo que se va a sacar en el presupuesto. Y mientras peor está la situación, más aumenta la posibilidad de jugar. Porque entonces la esperanza está en resolver el problema si me saco un palé o me saco el premio. Entonces le meten lo poco que tienen. Déjame ver, a ver si lo... Machis Constant dice que el dinero que se gasta en juego es el impuesto que se paga por ser pobre, dice. Eso es, Sí. es un impuesto. Sí. Entonces, toda esa terminología más otra cantidad grande que se nos queda es lo que trae que usted tenga que oír esa carga, y muchas veces hasta sin interés, porque estamos hartos de oírlo. Pero eso es lo que rige la vida de nosotros. A mí, tú sabes que Carlos es una escuela para mí. Pues Carlos es muy comedido. Ok. Es un verbo, ¿eh? Sí, El comedimiento, doctor. Dice, uno tuvo una experiencia, una enseñanza por ahí que dice que hay cierta cantidad de dinero es una por condición. No, hay una cierta cantidad de dinero que es la que usted necesita para vivir, incluyendo para sus planes a futuro, si usted maneja bien, y después el resto de ahí para adelante sobra. Además, hay gente que cae en el problema de que se pone a competir con otro en posesiones, y a fin de cuentas al otro no le importa que usted esté construyendo, ni es una cosa que a fin de cuentas le retribuye algo. Sí, sino que le pero trae la más gasto. magia solamente no está en aquellos que se dedican a hacer actos mágicos, sino en algunas situaciones, en algunas Usted sabe, doctor, personas que tú las ves y tú dices, tú sabes que los camarógrafos, yo no sé si yo lo pongo de ejemplo,
porque los veo mucho el día entero, o si es que ellos son seres especiales. Yo me pregunto, tú vas, cuando comenzamos en televisión, tú estábamos en Radio Televisión Dominicana y te decían, ¿por qué tú llegaste tarde? Y te decían, el problema es que no me fueron a buscar. No me fueron a buscar, ¿verdad? Llegó tarde. Pero ahora todos tú vas al parqueo y cada empleado tiene un carro. Claro, sí. El cambio en lo que es el suplir necesidades propias, porque hay gente que, por ejemplo, por el horario que desempeñan y por el tipo de trabajo que tienen que tener un vehículo. Porque, por ejemplo, un camarógrafo que tiene que coger de aquí para la pelota, o que tiene que estar moviéndose a veces, cubriendo ciertas distancias, tiene que garantizarse eso. Doctor, pero también tengamos pendiente de que estamos en un país donde hay gente que tiene un vehículo último modelo en un parqueo de una vivienda que no es propia. O sea, que también en cuanto a lo que es el sentido de la prioridad, la comparonería y el sentido de no invertir a veces en cuestiones con mira a futuro. Sí, pero mira, tú vas, por ejemplo, a Capotillo y te encuentras la situación de que tú no puedes transitar porque todos los carros están la mitad en la acera y la mitad abajo. Porque, doctor, usted tiene que saber que el segmento poblacional, hay un segmento poblacional que adquiere un carro como un bien patrimonial que a la vez de resolverle un problema inmediato que es el de la movilización, también le puede servir en algún momento como un instrumento de producción. Ponerlo a conchar, meterse en Uber o afiliarle a una compañía de taxi. Eso es una cosa como una salvaguarda económica en algunos casos, más que la cobertura de una necesidad. Sí, pero yo te hablaba que eran magos. Porque tú dices, bueno, el problema es que a veces ellos van a la pelota, cubren la pelota, trabajan en 2 sitios. Aquí hay 2 que trabajan en 2 sitios, pero a veces en ese sitio le dan 2 turnos. Aún así, no me da. Esta semana, un periódico publicó que mandar a un muchacho a la escuela, mandaron, ¿cuánto era que costaba? Entre 15 y 100. No, entre 24 y 100. Entre 24,000 pesos y 100. Pero que aquí no se ha dicho que en este gobierno, hay un sector, casi un 80% de personas que tienen ese problema medianamente resuelto porque el gobierno le da una mochila, le da los libros, le da los zapatos, le da el uniforme, le da el desayuno, alimentación, le da el almuerzo y le da una merienda. Y te lo tiene hasta las 5 de la tarde. Entonces, lo que le queda al papá por gastar es poco. Claro. Y uno se la hace ingenia. Ahorita hablábamos de los buhoneros. De todas esas calles que yo mencioné, hay 2 que son especializadas en libros usados, Carlos. Sí. Y tú te ganas posiblemente el 100% comprando un libro usado. La diferencia entre lo que te va de un libro e ir a comprar un libro de eso y hacer un cambalache. No, un ahorro significativo. Ese trámite que está entre José Martí y la Duarte, donde está el paseo del parque. libro. No, y en el mismo Conde. No, inclusive. Uno de los lados yo me sorprendí. Caracas, entre Duarte y José Martí. Sí, eso es el libro. Inclusive. Y Avenida Mella con Duarte también. Hasta aceptan pago con tarjeta. Algunos de esos establecimientos con tarjeta de crédito, porque es que gente de todos los segmentos poblacionales se tira para allá buscando. O sea, tú te sorprenderías de la cantidad de gente que tú crees que no tiene necesidad de hacerlo y tiran a buscar las rebajas para Villa Consuelo o Villa Francisco. Hay gente que tiene muchos años viviendo de eso, de la venta de libros usados. Sí, hay gente que y la destreza que desarrollan, porque para manejar tantos títulos y tanto volumen en un espacio tan grande así, incluso saben ¿quién tiene el libro que tú andas buscando y que ellos no tienen? El que te indican en la escuela. El asunto es que te han quitado una parte de la carga y el gobierno no le dicen nada porque, y es la primera vez que eso ocurre,
porque también tú tienes que esa mujer puede conseguir un trabajo de 6 o 7 horas. Sí, claro que sí. Claro, lo que niños están en la escuela, Sí, o en estancias consigue 6 o infantiles. 7 horas. Están las estancias infantiles también. Y va a las 4 de la Sí. tarde y busca el muchacho. Mientras tanto está de 8 a 4 haciendo otra cosa, ¿verdad? Entonces, esta semana vimos también algo que nos llamó la atención. Un acuerdo entre el Canal 4 y el Ministerio de Educación. Ajá. Va a haber Para poner a funcionar el 17. para poner programas educativos en el canal 17 UHF de La corporación Quisqueya estatal. TV. Yo pensaba que se había llegado a un acuerdo porque en un momento dado se habló de que el canal 17 y el 4 se le iban a permutar a Telemicro por el 15 y el 5. Permuta que se hizo hace muchos años, Sí, claro que sí. ¿verdad? Y que iban a darle para atrás la medida. Que el y 5 15 pertenecía a la Sí. frecuencia de Radio Televisión Dominicana. porque Ruta ellos, 12. Sí. esas dos frecuencias eran del 4. Pero no fue así. Decidieron usar el 17, la pondrá en el cable y vamos a tener entonces otra vía de educación que va a ser Canal 17. El canal 17. educación por Sí. televisión. Sí. Dicho sea de Es paso, más doctor, ya el gobierno declaró libre de analfabetismo a la provincia de San Pedro de Macorís. Ah, qué bien. San Pedro. Doctor, Bueno, con eso que tú me dices, hay una provincia que está libre de desempleo, La Romana, ¿Libre de desempleo? libre de desempleo. Bueno. La Romana está 100% empleado, todo el mundo, Doctor. o en turismo, o en la industria del azúcar, O en zona franca. o en la Sí. hotelera. Pleno empleo. Hay pleno empleo en Romana. Doctor, hay una preocupación que Es importante. uno tiene de vez en cuando, ahora que usted está hablando de los canales de televisión, y es que basado en la importancia de que un gobierno tenga un canal por el cual pueda hacer llegar los mensajes de la manera más rápida en un momento determinado, que puede ser una emergencia atmosférica, climatológica, o puede ser quizá un comunicado que quiera ser rápido. ¿Usted no cree que quizá la vía más acertada de que el fortalecimiento de un medio estatal es quizá lo mejor que puede hacer un gobernante, y que es un peligro que la rapidez con que se necesita enviar un mensaje depende de la buena relación que tenga ese gobierno con el dueño de un canal? Óyeme, aquí hubo una vez un canal de televisión que cuando hablaba el presidente de la República sacaba el canal del aire. Es complicado. ¿Cómo es? Aquí había un canal de televisión que cuando hablaba el presidente de la República lo sacaba del aire el canal. Aquí en el país. Sí. No, Cuando pero- Salvador Jorge Blanco hablaba al país, Teleantillas, en poder de Orne. Emilio Ornes, sacaba el canal del aire. No, De aquí que pasaba tenía una cosa. avería, así va la luz. No, y los dueños de cable que cuando están diciendo una cosa que no le conviene, cuando Lo sacan todo. no, le bajan el volumen. No se oye. No se oye. Sí. Vamos a hacer una pausa. Seguimos en Horas Extras por Super Canal 33 y Super Canal Caribe, una producción del ingeniero Frank Jorge Elías y el doctor Julio Jacín para estas frecuencias en Estados Unidos, en Puerto Rico y también en toda República Dominicana. Doctor. Máximo nos quiere decir algo. Sí, es decirle que a partir de mañana lunes quedará prohibido el tránsito de vehículos pesados por la avenida George Washington desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la madrugada. Igualmente, los fines de semana y días feriados estará suspendido a toda hora el tránsito de patanas, vehículos, furgones, vehículos pesados en toda su esencia por la avenida George Washington. El doctor que hablaba de una información que da cuenta de que 17,000 furgones se movilizan por la avenida George Washington y las principales vías de la ciudad. Ya por lo menos esa movilización tan activa de esos vehículos
que generalmente salen del puerto de Jaina Oriental y Jaina Occidental y del multimodal y el puerto de Santo Domingo, eso estará prohibido de 12 de la mediodía a 12 de la madrugada, de lunes a viernes, y definitivamente los fines de semana y días feriados. Bien, con respecto al caso de Venezuela, se nos ocurre ponerle el ejemplo de una información que aparece hoy, el miércoles pasado, la cifra de personas que habían visitado los medios digitales para ver, escuchar algo que se llama Despacito, eran unos 2.900.000 visitas. Pues esta tarde llegaron y pasaron de los 3.000 millones. 3.000 millones. Cuando nosotros revisamos eso, porque estábamos medio confundidos con el tema de Venezuela, porque la lluvia de información que está llegando por medios digitales con respecto a Venezuela es todo lo que usted se imagine, todo lo que le dé la gana de imaginarse, está ahí. Ahora, parece que después de uno filtrar esas informaciones, lo que hay de cierto es, porque los dos lados lo confirman, que un recinto militar tuvo una rebelión con un militar encabezándolo. Él dirigió una arenga o un mensaje público que se publicó, que se dio a conocer a través de medios de comunicación. Pero resulta que no fue desmentido por el gobierno. El medio CNN buscó sus archivos y encontró que ese mismo militar en el 2014 había hecho lo mismo. Y no se explicaba, como no se explica a nadie, cómo es posible que un militar rebelde haya permanecido en las filas de un ejército tan escrupuloso como el de Venezuela y que ahora se aparezca con la misma posición. ¿A qué conclusión se llega? Que piensan que es un montaje del gobierno de Venezuela para medir la posibilidad del comportamiento militar frente a una contingencia de ese tipo. Y así quedó el asunto. Pero al cabo de 2 o 3 horas surgieron informaciones que necesitamos confirmar de la posibilidad de que Venezuela tiene más de 5 frentes que se han sublevado como efecto dominó producto de ese rumor. Entonces uno no sabe si eso es verdad o es mentira. No sabe si que en Maturín hubo uno, que en otro lugar hubo otro. No se sabe cuál es la verdad. Demasiadas versiones. ¿Perdón? Demasiadas versiones. Inclusive, Muchas versiones. Hoy aparece que después del mediodía han salido algunos vuelos adicionales de Venezuela. De Venezuela para República Dominicana, para acá, dicen. imagina. Dicen que sacaron 120 fusiles y muchas granadas y que dicen que hay otros. Eso es mentira. Otros destacamentos, otros centros de control militar así, son otros fuertes. Dice que Fuerte Tiuna, dice que otras, pero todo es base Landaeta, muchísimas cosas. Sí, pero esas redes sociales son muy sensacionalistas. No, es cierto. No, y lo que llaman es sobre todo, ahí los mayores mensajes que estamos viendo, llaman a desconocer los mensajes del gobierno que dicen que la situación está bajo control. Bien, en el orden internacional, nosotros tenemos que Estados Unidos revisa las directrices para que periodistas revelen las fuentes del origen de sus informaciones. Hasta ahora eso era vetado. No debe ser. Sí, pero como hay acceso al hackeo, hay problemas, porque como te digo que el mundo cambió. Entonces ya el hackeo es una fuente de información. Sí. ¿Verdad?
Hoy mismo se da a conocer No, hay que obtener la información. Un hackeo dominicano abordó una página de uno de los poderes, creo que de la Cámara de Diputados. No, lo que pasa es que la información debe ser obtenida por medios lícitos, básicamente. Un consejo local, un consejo de justicia en Pakistán, le ordenó violar a una mujer como castigo por otra violación. No tenemos detalle de eso. Grabaciones íntimas de Lady Di airean detalles de su vida sentimental. Bueno, todavía se está hablando. Después de tanto tiempo. Todavía se... Asociación de Prensa Extranjera preocupada por el cierre de Al Jazeera en Israel. Atacan equipos de las Naciones Unidas en Colombia cuando sacaba explosivos de la FARC. Santos tacha de primer acto dictatorial la destitución de la fiscal venezolana. Dice Maduro que esa destitución fue una remoción necesaria. La de la fiscal general. La de la fiscal general. Oficiales venezolanos se declaran en rebelión al régimen de Maduro que intenta contener el efecto dominó. Leopoldo López es devuelto a su casa bajo arresto. No se sabe. Él estaba bajo arresto domiciliario Ahora. y cuando durante las protestas se lo llevaron de nuevo. Hiroshima recuerda el acto genocida más grande que ha tenido la humanidad, el lanzamiento de la bomba atómica y los efectos ulteriores. No fue la cantidad de personas que mató, sino la cantidad de personas que la radiación mató luego. Tras las sanciones de las Naciones Unidas, Kim Jong amenaza con un mar de fuego. Oye, ese líder Bueno, coreano. nos llega una información de que hubo un accidente en la carretera de Atomayor, Sabana de la Mar, con 3 deportistas muertos de origen haitiano y 15 heridos en la comunidad del Manchado. Regresaban de un juego de fútbol. Los muertos fueron identificados como Stevenson Fénix, de 25 años, Carlos Jan y Tiwi Pierre, este último chofer del camión. De los heridos confirmados, Janer Gil, de 23 años, Leo Ciprián y Carlos José. Muertos y heridos regresaban de un juego de fútbol en la comunidad de Mango Limpio, a 23 kilómetros al norte de Atomayor. Según se ha informado, el camión chocó con una Jeepeta Land Cruiser color verde. Todas las víctimas fueron llevadas al hospital Leopoldo Martínez de Atomayor. Una información lamentable de la región este. Bien, señores, nos negamos a veces a leer información porque es que, ¿cómo se llama la operación? Operación David en Venezuela. Ahora hablan de Operación Jericó, o esa fue la del 2014. Esa fue la del... Militares se sublevan Muy en el bíblico en el norte de Venezuela. El chavismo dice que se ha reducido a los terroristas. Un capitán venezolano tomó este domingo por asalto una unidad militar y con ello captó toda la atención de un país convulsionado desde hace meses por una oleada de protesta. Un capítulo más en su historial de rebeldía contra el gobierno y su intento de agitar a militares frente a Nicolás Maduro. Se trata de Juan Carlos Caguariano, miembro de la Guardia Nacional Bolivariana, que en el 2014 hizo pública su oposición a la revolución bolivariana por la represión a las protestas antigubernamentales de entonces, que saldaron con 43 fallecidos aquel momento. Desde aquel tiempo ha permanecido en la clandestinidad, algunos aseguran que estuvo fuera del país y ha sido señalado como uno de los artífices de un plan golpista en el 2015 que incluía matar al jefe del Estado. Según el chavismo gobernante y que recibió el nombre de Operación Jericó, Caguaripano, identificándose como capitán activo de la Guardia Nacional Bolivariana, publicó en abril de 2014 en las redes sociales su primer llamado a la reflexión, en la que aseguraba que había sobradas razones legales y constitucionales para intervenir, a saber, la ocupación, intromisión y violación de la soberanía nacional
por parte de agentes cubanos y que habían uniformados cumpliendo órdenes abusivas y arbitrarias, protegiendo a colectivos, grupos de defensa de la revolución, a veces armados. El capitán manifestó su repudio a la conformación vergonzosa de frentes civiles armados, de guerrilla urbana y rural en todo el territorio nacional, dispuestos a matar y masacrar en defensa de un grupo político. Todo esto unido indicó entonces el secuestro y manipulación descarada del poder electoral, lo que señaló ha generado un conflicto que poco a poco se va convirtiendo delante de nosotros en una guerra civil. Hoy, bajo el nombre de comandante de la operación David Carabobo, se declaró en rebeldía contra la tiranía de Nicolás Maduro, junto a un grupo de unos 20 hombres vestidos de militares con armas largas, con quienes tomó por asalto el fuerte Paramacay en el estado de Carabobo, en el centro norte de Venezuela. En un video, Caguaripano resaltó, como en el 2014, que no llamaba a un golpe, sino a una acción cívico-militar para restablecer el orden constitucional y para salvar el país de la destrucción total, para detener los asesinatos de jóvenes y sus familiares. También, como hace años aseguró, está respaldando por integrantes de las partes de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, hombres y mujeres valientes amantes de la libertad, unidos más que nunca con el pueblo de Venezuela. La sublevación de este domingo fue reducida por otra facción del ejército y hay un total control de la institución castrense, según información ofrecida por el dirigente Diosdado Cabello. Caguaripano prometió en el 14, durante una entrevista a CNN en español, que había muchos militares molestos con el Ejecutivo, 8 de cada 10 según sus cálculos, que estaban trabajando en una salida que lo seguían haciendo pese a la persecución. El capitán señaló que debido a sus posiciones críticas, el alto mando de las fuerzas bolivarianas lo habían castigado retrasando su ascenso, designándolo en cargos en cárceles, fronteras y sitios más remotos que nadie desea, que incluso fue acusado en el 2008 de conspiración, por lo que estuvo detenido. Para el chavismo que gobierna desde 1999, el capitán no es más que un efectivo indisciplinado con planes de resurrección que cuenta con la complicidad de otros militares de alto rango. Me recuerda las acusaciones que le hicieron a Chávez. Sí. ¿Cómo una persona puede estar dos veces en ese tipo de acciones? No, es que estaba viendo que él no estaba activo. Él se uniformó. Pero tiene incidencia en ese recinto militar. Bueno. Así es que, señores, hasta aquí, horas extras. Los invitamos el próximo domingo, además de darle las gracias a todos nuestros televidentes que cada domingo nos acompañan en Super Canal Caribe en Estados Unidos y el Super Canal 33 en todo el territorio dominicano. Máximo Manuel Pérez, Jorge Solano, donde quiera que se encuentre, en Estados Unidos. Venezuela. Carlos Alonso. Que no sea en Venezuela, que esté el maestro. No, él está en un barrio de Nueva York con sus hijos. Okay. Bien, señores, vamos pues a desearle buenas noches.